La Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática UNETI, en su canal UNETI Educativo, presenta Revista Tecnológica UNETI al Día, con historia, información, tips y muchas cosas más en el área de informática, robótica, telecomunicaciones, criptoeconomía y mucho más. Revista Tecnológica UNETI al Día. Los bomberos forestales chinos ya no dependerán exclusivamente de las fuerzas de sus cuerpos para llevar a cabo sus tareas. Según informa el medio oficialista Global Time, el gobierno de Xi Jinping acaba de dotarles con exoesqueletos mecánicos, unas armaduras robotizadas con sistemas hidráulicos que se acoplan al cuerpo de los bomberos y se encargan de llevar gran parte del peso de las herramientas que usan para su trabajo. La empresa espacial china ha sido la encargada de desarrollarlos. Este sistema de exoesqueletos se aplicará para mejorar la capacidad de carga de los bomberos hasta 50 kilos, facilitando sus movimientos en entornos complicados como las zonas de montañas y los bosques. Según informa este medio, los nuevos exoesqueletos están dentro de un programa de mejoras tecnológicas que han puesto en marcha en China para luchar contra los incendios forestales. Pesa solo 5 kilos y los bomberos lo podrán tener puesto en menos de un minuto. Se estima que este sistema puede ahorrarles más de 50% de la energía que emplean al caminar, escalar y transportar mercancías. No es la primera vez que el gobierno de Pekín echa mano de esta tecnología para aliviar la carga de trabajo de sus empleados. Ya se había entregado en el mes de noviembre un esqueleto parecido. En ese caso, el diseño está pensado para usarse a gran altitud y sirve para facilitar el apoyo logístico y las patrullas en zonas montañosas de difícil acceso. A finales del año pasado, la misma empresa desarrolló otro exoesqueleto mecánico diseñado específicamente para ayudar a las tareas de búsqueda y recuperación de la cápsula Chang'e 5. El módulo lunar chino, que venía cargado de muestras de suelo lunar, aterrizó en una zona nevada del interior de Mongolia y el equipo de rescate tuvo que instalar rápidamente un sistema de comunicaciones para poder conectarse con el cuartel general en Pekín. Hace poco menos de un año vimos cómo la compañía china L.me testaba entre sus repartidores de comida un exoesqueleto que les ayudaba a cargar hasta 50 kilos de peso. China también utiliza exoesqueletos en su ejército. A finales del año pasado surgió un video que mostraba a un grupo de soldados chinos patrullando la frontera entre China e India, ayudados por estos aparatos. Los exoesqueletos robóticos hace tiempo que escaparon del imaginario de la ciencia ficción, aunque en principio estos aparatos estaban diseñados para ayudar a personas a recuperar sus funciones motoras. Cada vez es más frecuente encontrarlos aplicados a trabajos físicos. China ha adoptado los exoesqueletos con mucho entusiasmo, pero no son los únicos. Hay multitudes de países desarrollando y aplicando esta tecnología y no pasará mucho tiempo para que lo acabemos viendo de forma habitual. ¿Qué es un IPFS? Un IPFS son las siglas de Interplanetary File System, que en español se traduce como Sistema de Archivos Interplanetarios. Más allá de su nombre, esta tecnología se puede describir como un protocolo de almacenamiento descentralizado que permite interacción directa entre sus usuarios por medio de una red P2P global. El sistema permite a los usuarios almacenar datos de forma permanente. En este sentido, los usuarios pueden rastrear su ubicación en la red y monitorear modificaciones en los archivos. Asimismo, IPFS tiene la peculiaridad de trabajar por medio de una red de nodos, tal y como BitTorrent, donde los usuarios pueden compartir, descargar e interactuar con archivos de manera distribuida. El origen del proyecto se remonta al año 2015, fecha en la que hizo aparición la versión alfa IPFS. Su creador, Juan Benet, en un esfuerzo por construir un sistema para mover datos científicos, presentó el protocolo como un software de código libre y bajo licencia del MIT. Estas investigaciones dieron como resultado la conformación del Protocol Labs, que también promovió el lanzamiento de una red de incentivos para IPFS, que se basa en blockchain llamada Filecoin. Se dice que IPFS es una de las alternativas más destacadas para sustituir el protocolo de transferencia de hipertexto, o mejor conocido como el HTTP, inventado en 1991 por Tim Berners-Lee para facilitar la navegación en la Internet. HTTP es actualmente el estándar utilizado para procesar solicitudes y respuestas entre diversos servidores de Internet, conectando nombres de dominio con direcciones IP de portales o páginas web. Pero ¿cómo funciona IPFS? Los usuarios de la web interactuamos todos los días con protocolo HTTP, ya sea para ir al navegador más popular o a su red social predilecta.
Unas cuantas palabras nos permiten conectarnos a distintas ubicaciones IP de la red sin necesidad de introducir complejos patrones numéricos. Sin embargo, existe una problemática en HTTP y es que en todas las direcciones, dominios y archivos que se comparten están administrados por unos pocos servidores centralizados. En este sentido, Internet está expuesto a la censura de portales y contenidos distribuidos que no sea del agrado de las empresas que proveen estos servicios o de los gobiernos de turno. Tal y como hemos mencionado antes, un Internet centralizado es también una web vulnerable a ataques de hackers, vetos y usos malintencionados de información personal. HTTP también contribuye a que los usuarios de Internet no reclamen el control de su propia información, un mal que no tiene el protocolo IPFS. Para crear una web realmente permanente y distribuida, el sistema IPFS utiliza un sistema con dirección de contenido en lugar del común HTTP. Mientras el protocolo de transferencia de hipertexto refiere y transmite dominios o datos que se encuentran almacenados en un servidor particular, IPFS funciona únicamente refiriéndose al hash, que identifica cada archivo compartido en la red. Mientras HTTP tiene solicitudes numéricas, IPFS procesa el hash criptográfico, que representan una dirección. Si fuera poco, estos datos compartidos no se buscan en un servidor central como en HTTP o en una solución de almacenamiento en la nube, sino que la red va conectando a todos aquellos nodos que puedan tener la información buscada. Es decir, el usuario se comunica con aquel nodo más cercano que posee el archivo identificado con el hash criptográfico anteriormente introducido. Para facilitar esta búsqueda y almacenar todo tipo de datos, IPFS utiliza una tabla de hash también conocida como DHT, que nos permite identificar la dirección donde se encuentra el contenido que deseamos consultar. Al ubicar cuál es el nodo que posee dicho archivo, los usuarios pueden descargar toda la información directamente desde ese nodo. Debido a que IPFS funciona similar a la red BitTorrent, por lo general estos archivos se descargan de forma fragmentada y están asegurados por la función hash. O sea, son privados y verdaderamente descentralizados. Debido a sus estructuras similares, IPFS y la red de criptomonedas pueden funcionar muy bien juntas. Juan Bennett, creador del protocolo, ha descrito esta implementación como el gran matrimonio. Este modelo de funcionamiento permite que los usuarios puedan almacenar y acceder a datos inmutables registrados a redes de blockchain desde la red IPFS, asimismo debido a sus capacidades monetarias. Estas redes permiten pagar recompensas por sus actividades con criptomonedas. Muy interesante. Beneficios de los IPFS para usuarios de la Internet. En la actualidad, el protocolo IPFS se desata ante otras soluciones de almacenamiento de información debido a sus altos niveles de seguridad, ya que el sistema se encarga de fragmentar los archivos de los usuarios y distribuirlos a varios nodos de la red. No existe un único punto de falla donde los hackers puedan acceder para robar datos personales. Asimismo, este protocolo funciona con un cifrado de contenido de extremo a extremo, donde solo los clientes tienen acceso a la información que es compartida. En este sentido, no solo se aumenta la privacidad de los archivos compartidos, sino que también los usuarios tienen que ceder la potestad de su información a un tercero o proveedor para que dichos datos sean retransmitidos. Debido a que su diseño es de enjambre conformado por red de nodos, resulta más difícil que toda la red se paralice ante un error técnico. A diferencia de los servicios de almacenamientos en la nube centralizados, si el servidor central deja de funcionar, todo el sistema se ve afectado. Sin embargo, con IPFS, si uno de los servidores presenta alguna problemática, existen otros participantes con información similar que pueden compensar las funciones de aquel nodo que se encuentra inactivo. Gracias también a su modelo de archivos distribuidos en una red P2P, también resulta mucho más difícil censurar información con el protocolo IPFS. Debido a ello, cualquier control o regulación que deseen imponer en Internet, entidades regulatorias o empresas poderosas, resulta casi imposible. Otra característica que ofrece el protocolo IPFS para sus usuarios es un registro de archivo perdurable. Aquellas redes de criptomonedas que incorporan IPFS a sus servicios brindan un historial de información
que no pueden ser alterados fácilmente. Asimismo, ofrecen un procesamiento mucho más rápido que con servidores centrales, ya que los archivos se almacenan en distintos ordenadores que funcionan de manera simultánea en cualquier parte del mundo. Inventos accidentales que cambiaron el mundo. Muchos de los inventos comunes que usamos hoy fueron descubiertos por accidente. Te sorprenderás cuáles son. La sacarina. Uno de los edulcorantes sintéticos más antiguos fue descubierto accidentalmente por Ira Remsen y Konstantin Fahlberg en el año 1879. Ese año, los químicos estadounidenses intentaban encontrar unos alternativos para el alquitrán de hulla. Cuando hicieron una pausa para comer, Fahlberg notó que los alimentos tenían un sabor mucho más dulce de lo habitual. Entonces se dio cuenta de que no se había lavado las manos después de trabajar y sus manos habían quedado impregnadas de una sustancia del laboratorio. Había nacido la sacarina por el descuido de no lavarse las manos. El microondas. Viajamos ahora hasta el año de 1946. Ese año, Percy Spencer, ingeniero de la corporación Raytheon, estaba trabajando en un proyecto relacionado en el radar. Mientras probaba un nuevo tubo de vacío, descubrió que una tableta de chocolate que tenía en el bolsillo se derritió más rápido de lo que esperaba. Ante la duda, comenzó a experimentar apuntando el tubo a otros artículos, como huevos o incluso granos de palomitas de maíz. Tras 2 experimentos, concluyó que el calor percibido por los objetos provenía de la energía del microondas. Poco después, el 8 de octubre de 1945, Raytheon presentó una patente para el primer microondas que pesaba más de 300 kilos y medía unos 68 centímetros de alto. Cerillas o fósforos. ¿Cómo era la vida antes de existir los fósforos? Pues se utilizaba a mansalva la yesca y el pedernal. Tenemos que agradecerle el invento de las cómodas cerillas o fósforos a un farmacéutico británico. En 1826, John Walker notó un bulto seco en el extremo de un palo mientras agitaba una mezcla de productos químicos. Cuando trató de rasparlo, saltaron chispas y llamas. Tras sobresaltarse con el inesperado descubrimiento, Walker comercializó los primeros palitos de fricción como Friction Lights y los vendió en su farmacia. Los fósforos o cerillas iniciales estaban hechas de cartón, pero pronto los reemplazó con tablillas de madera cortadas a mano de aproximadamente 8 centímetros de largo. Se vendían en una caja equipada con un papel de lija. Aunque se les aconsejó patentar su invención, decidió no hacerlo, porque consideraba que el producto era un beneficio para la humanidad, lo que no impidió que otros le timaran la idea y que recibieran los beneficios. El velcro. Los cierres de velcro se encuentran en una gran cantidad de productos, desde bolsos hasta medidores de presión arterial. Pero ¿quién lo inventó y cómo fue? En el año de 1941, el ingeniero suizo George de Mestral se encontraba dando un tranquilo paseo en el bosque con su perro. Al regresar, vio que los bajos de sus pantalones estaban cubiertos de pequeñas rebadas de bardana, Activium lapa, el nombre científico. Estudió las rebadas de esta planta con la de determinar cómo se pegaban tan fácilmente a la ropa y descubrió que los pequeños ganchos de la fresa permitían que se aferrara a pequeños retazos de la tela. Entonces se le ocurrió la idea de crear un cierre de 2 lados con esta función y lo denominó Velcro, que no era sino el nombre de su empresa. El producto fue patentado en el año de 1955 y fabricado y distribuido en todo el mundo. Rayos X. Todo comenzó cuando en 1895 un físico alemán llamado Wilhelm Röntgen estaba trabajando con un tubo de rayos catódicos. A pesar del hecho de que el tubo estaba cubierto, vio que una pantalla fluorescente cercana brillaba cuando el tubo estaba encendido y la habitación a oscuras. Los rayos iluminaban de alguna forma a la pantalla. Trató de bloquear los rayos, pero la mayoría de las cosas que colocaba frente a ellos no marcaban ninguna diferencia. Sin embargo, cuando puso sin querer su mano frente al tubo, descubrió que podía ver sus huesos en la imagen proyectada en la pantalla. Reemplazó el tubo por una placa fotográfica para capturar las imágenes y así nacieron las primeras radiografías. Penicilina. La vida antes de que existieran los antibióticos era un camino lleno de infecciones y pocas defensas. La penicilina fue precisamente el primer antibiótico que se descubrió. Corría el año 1999 cuando un joven bacteriólogo, Sir Alexander Fleming, estaba ordenando su laboratorio. Después de haber estado de vacaciones, volvió a trabajar para descubrir que una placa de Petri de la bacteria Staphylococcus había quedado sin cubrir, observando que el moho había matado muchas de las bacterias.
nombró dicho moho como Penicillium notatum y tras una investigación adicional descubrió que podía matar otras bacterias al administrarse a pequeños animales sin efectos nocivos. Una década más tarde, Howard Florey y Ernst Chain retomaron su trabajo y aislaron la sustancia destructora de bacterias que se encuentra en el moho, la penicilina. Los tres ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1945 por el descubrimiento de la penicilina y su efecto curativo en diversas enfermedades infecciosas. El marcapasos. Cuando el ingeniero eléctrico John Hobbs inventó el marcapasos, trataba de realizar una investigación sobre la hipotermia e intentaba emplear el calentamiento por radiofrecuencia para restaurar la temperatura corporal. Durante el experimento, se dio cuenta que si un corazón dejaba de latir debido al enfriamiento, podría iniciarse nuevamente mediante la estimulación artificial. De ahí nació el marcapasos en el año 1951. Y hasta aquí la segunda edición de la revista tecnológica Únete al Día. Les invitamos el próximo martes a las 3 de la tarde para que sigan disfrutando de más tips tecnológicos, de más información de criptoeconomía y mucho, pero mucho más, a través de su revista tecnológica Únete al Día, por su canal Únete Educativo.